¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Un gusto, como siempre, poder estar aquí al aire y gracias a ustedes por permitirnos ingresar en sus hogares cada jueves a las 22. Digo como horario central, ¿no? Porque ya hace un tiempo largo esta parte, esta cuestión de las multiplataformas, ¿no? Y lo que nos permite YouTube, en este caso para el canal de la universidad también, donde cada uno puede ver este programa al horario y en el lugar que quiera, ¿no? Pero en principio tenemos horario de salida inicial los jueves a las 22, como es en este caso, ¿no? Jueves 22 horas de una jornada de 10 de marzo, ya hasta a la antigua, estaríamos ya en etapa de comienzo de clases, como lo estamos viviendo, comienzo de clases que ha tenido sus características particulares, donde todavía muchos siguen quedando fuera, donde todavía hay cuestiones relacionadas con lo que fue la canasta escolar y cómo comenzar esas clases, ¿no? Donde un bloc de hojas de una marca común son 2.000 o 3.000 pesos solamente en las hojas, más la carpeta, más algún lápiz y alguna cuestión más. Ha sido realmente muy caro poder sobrellevar esto para la mayoría de las familias que tienen hijos en edad escolar, tanto en primaria como en secundaria. En el medio de todo eso, la cuestión del boleto colectivo que está en discusión también, y ya nos empezamos a preocupar por ese boleto a casi 100 pesos, 91,96 es el precio que piden desde la Cámara Automotor. Está el proceso lógico de, bueno, se pide el estudio de costo, el ejecutivo y todas estas cuestiones. En el medio, digo, para seguir por Mar del Plata y seguir ahí por la línea entre la discusión ejecutivo-consejo deliberante, lo que tiene que ver con las fotomultas, una de las cuestiones grandes, presupuesto y fotomultas, ¿no? ¿Saben cuánto recaudaría, según las proyecciones extraoficiales, este sistema de fotomultas en el acuerdo, que es mucho más amplio que solamente las cámaras de fotografía, pero la cámara de multa, digo, ¿saben cuánto recaudaría ese sistema nuevo? Algo así como 60.000 millones de pesos, esto según las proyecciones extraoficiales. 60.000 millones de pesos, son el doble del presupuesto municipal completo. Más o menos. Digo, ¿no? Y de esto, para el municipio, ¿cuánto hay? 25%. No como si fuese una parte, digo. Ahí está la discusión. ¿Es que este sistema, si bien va a través de la Universidad de San Martín, no está una empresa privada de fondo realizando estas tareas? ¿Cómo funciona eso? Claro, los acuerdos entre instituciones del Estado, entre un municipio y una universidad pública, las cuestiones van de forma más directa y está muy bien que así ocurra para que haya una transferencia más directa de muchas cosas, digamos, ¿no? Desde conocimientos hasta algunas acciones concretas. Ahora, cuando hay una empresa privada, que es la que brinda el servicio, habría que preguntar un poco más de esto. ¿Es que hay una empresa privada? ¿Es que esto ha funcionado de esta manera en otros lugares? ¿Por qué hay tantos lugares que ya lo tienen? Y sin embargo no ha habido este conflicto. Bueno, las cuestiones políticas, las cuestiones de momento, las cuestiones que también deberán ser reales y con el habitual cambio de postura de concejales, como decía Groucho Marx, tengo estos principios, pero si no le gustan tengo estos otros, ¿no? Es lo que ha ocurrido por lo menos en algunos de los casos que hemos visto en el Consejo Deliberante en las últimas horas. Pero como decía The Game of Thrones, ¿no? The Winter is Coming, ¿no? Está llegando el invierno a Mar del Plata y sabemos que el invierno es largo, difícil. En cuanto, por más que le metamos fines de semana largo, por más que le metamos vacaciones de invierno, hay una temporada de invierno que va a ser larga y va a ser bastante compleja si es que no empiezan a girar un poco más la rueda productiva en torno a esto, pero no de lo discursivo, ¿no? De la búsqueda de la producción, que tenemos una empresa que produce jean, y estamos muy entusiasmados, una real, ¿no? Una de generación de puestos de trabajo, que digo, está muy bien la industria del jean, está muy bien la industria cervecera, no llega a cambiar o a mover demasiado lo que tiene que ver con una crisis laboral y que no es de este gobierno y que tiene una raíz mucho más profunda y que no sé siquiera pueda resolverse desde un municipio, pero sí tiene unas características o unas condiciones que son necesarias ir resolviendo, porque encima el 2022 se presenta complicado. Hoy mismo, ¿no? La discusión que se ha metido después de un acuerdo con la oposición, se está dando un caso muy extraño de lo que está ocurriendo, digamos, político-institucionalmente en la Argentina. Es la oposición la que va a avalar al gobierno para que negocie con el fondo y no el oficialismo, y esto me refiero a Frente, ¿no? El Frente de Todos, que incluso le vota en contra. Estas discusiones internas nos van a llevar, en definitiva, a lo que tiene que pasar. ¿Tiene que haber un acuerdo con el fondo? Bueno, si me preguntan, siendo de una situación casi de desconocimiento, sí. ¿Por qué tiene que haberlo? Y pues no hay forma, ¿no? Entrar en default implicaría que todo lo anterior también se caiga, lo que veníamos hablando incluso, ¿no? Ahora, ¿son estas las condiciones? Bueno, ahí está la discusión. Parece que para algunos no, parece que para otros sí. O por lo menos eso es lo que sí, te lo apruebo, diría la oposición, pero te haces cargo vos, yo no te firmo el ajuste. Ah, ¿por qué va a haber ajuste? Bueno, ahí hay una situación que tiene que ver con políticas, dijo Guzmán. No se puede estar de acuerdo con firmar con el fondo y no estar de acuerdo con las políticas que hay que aplicar, dijo Guzmán, ¿no? El ministro de Economía. ¿Qué significan las políticas? Y bueno, sí, aumento de tarifas, más de las que están previstas.
aumento de situación de quita de subsidios, hay que ver por dónde, hay que ver el tema de jubilaciones, porque dicen, no se van a tocar las jubilaciones. Sí, claro, pero tampoco sé si se van a aumentar demasiado, o por lo menos al ritmo de la inflación. Digo, todo esto está en un combo de un 2022 que viene complicado, de un invierno largo, y que también hay que ver hasta qué punto pueda sostenerse esto desde la mayoría de la sociedad. Nosotros sabemos que cada vez más grande la brecha entre los que tienen y los que no tienen, digamos, entonces esta situación se va a ir agravando cada vez más. Lamentablemente muy lejos del discurso real o del discurso que se va dando en las campañas, de lo que vamos escuchando, etcétera, ¿no? Cada vez va a ser más profundo esta situación. Veremos cómo se reacciona a eso porque no hay más margen. Este es otro tema, porque cuando uno tiene que decir, bueno, mira, tenemos que ajustar para bajar déficit fiscal, para poder salir adelante, para conseguir otro tipo de cosas, y hasta capaz que la podríamos llegar a discutir por dónde ajustamos, cómo hacemos, qué sé yo. Ahora, cuando te vienen con más tributos, con más impuestos, cuando vienen con más ajuste, cuando vienen con más situación de aumento de tarifa, y ya más complicado, sobre todo en una época que venimos de tanta crisis, ¿no? Pero bueno, son algunos de los temas y en el medio de eso el mundo. Un mundo difuso, diría el profe Olivera cuando nos regalaba aquel libro de casi 1000 páginas que marcaba un cambio de época, ¿no? Que fue del 2000 al 2010, con el 2001 y la crisis de las Torres Gemelas en el medio, y el cambio del mundo. Será momento de escribir otro libro probablemente, y probablemente una de las personas que pueda escribir ese libro es Augusto Taglioni, con quien vamos a dialogar después de presentar a nuestros auspiciantes. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Pese a que todos salimos de ser especialistas en cuestiones de virus, pasamos ahora a ser especialistas en tema de guerra, prefiero eximirme de esa responsabilidad casi de panelista, esta nueva profesión tan sana, ¿no? Y tan constructiva que suele tener los medios en la Argentina, y decir, bueno, está complicado como para entender esto, pero sabemos que está complicado en general, sobre todo para la situación que se está viviendo en Ucrania, quizás mucho más de lo que se esperaba, y quizás ya esto también abriendo una puerta a un futuro incierto con lo que pueda pasar. Pero para entender un poco de esto vamos a hablar con un especialista, un analista internacional, periodista, y también siempre muy generoso con nosotros, que nos permite conocer un poco más de estas cuestiones, que es Augusto Taglioni. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Nico, ¿cómo están? Muy bien, Augusto. Gracias siempre por la generosidad de atendernos y de explicarnos un poco más lo que está ocurriendo. La última vez que hemos hablado, Augusto, coincidías con muchos analistas internacionales de aquí y del mundo entero, digamos, con respecto a, bueno, Vladimir Putin no se va a animar a poner un pie en Ucrania. Bueno, y fue más allá que incluso la crisis misma que venía viendo una de las zonas más conflictivas de Ucrania en los últimos años. Contanos un poco cómo está este panorama Rusia-Ucrania y que si es tan incierto como está pareciendo. Bueno, lo primero que hay que decir es que las líneas rojas que venía planteando Putin, que uno pensaba que era retórica, terminaron siendo reales, ¿no? Digamos, porque en esa charla que tuvimos, muchos después nos sorprendimos por, primero, la decisión de Putin de reconocer las repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk, ahí al este de Ucrania, en la región del Donbass, que es uno de los focos de conflicto que tienen Rusia y Ucrania desde el año 2014. Rusia no estaba directamente involucrada, no es que estaba el ejército ruso peleándose con el ejército ucraniano, pero sí estaba de alguna manera involucrada, obviamente, porque es su frontera. Y entonces, digamos, esa fue la primera sorpresa o la primera línea roja. Y después, la verdad que Putin demostró que cuando ve amenazado, entre comillas, ¿no? Amenazado su seguridad, su frontera y demás, bueno, no tienen ningún problema de tomar este tipo de decisiones. Entonces, lo que vemos acá es, por un lado, un Vladimir Putin dispuesto a todo, pareciera dispuesto a todo, no solamente para condicionar fuertemente o para mostrar su capacidad de fuerza, para poner un freno a lo que considera que es una expansión de la OTAN a partir de la posibilidad de ingreso de Ucrania, porque fue el justificativo, sobre todo, fue que tenían la información de que Ucrania se iba a sumar a la OTAN.
Entonces, a partir de esa situación, se aprovecha para otras cosas, para reforzar su zona de influencia en la región del Donbass, en la zona que estaba controlada por Ucrania, para desmantelar toda posibilidad de capacidad militar y de infraestructura militar de Ucrania. Y me parece que el objetivo central de Putin no es quedarse con conquistar Ucrania, digamos. Me parece que lo que busca Putin, lo que busca Rusia, es debilitar todo lo que pueda, lo más que pueda, al presidente de Ucrania, al gobierno ucraniano, y sentarlo en la mesa de negociación de la manera más debilitada posible. Con las condiciones que imponga Rusia, ¿no? Bueno, ese me parece que es el objetivo principal. ¿Qué es lo que busca Rusia? Que se reconozca Crimea como territorio ruso, que se reconozca la región del Donbass como región separatista, que no entre a la OTAN y que mucho menos entre a la Unión Europea, ¿no? Esa es como, a grandes rasgos, lo que quiere Rusia. Después están todos los otros jugadores, que son, bueno, Ucrania, que desde el 2014 a la fecha empezó a tener gobiernos más pro-occidente o más antirruso, primero Petro Poroshenko, después Volodymyr Zelensky, que esto está vinculado también con aquella famosa plaza, no sé si te acordás, la Euromaidán, ¿no? O la Plaza Maidán, esa suerte de primavera o de estallido social en Ucrania que terminó con un gobierno pro-aliado de Putin, que era Víctor Yanukovych, y a partir de ahí empieza un conflicto que tiene mucha historia, ¿no? Pero que de 2014 para acá empezó a tener mayor intensidad. Entonces, Ucrania en ese marco, a partir de entonces, entra en una confrontación directa con Rusia, deja de hacer valer su poder de ser país de paso del gas, que es lo que le da fortaleza y nexo entre los dos polos, ¿no? Rusia y Occidente, y empieza a jugar más fuerte con la idea de entrar a la OTAN y a la Unión Europea. Y después el tercer bloque de este lío, hay más después que podemos ir agregando, pero el tercer bloque de este lío es Estados Unidos-Europa, en donde pareciera que al principio tuvieron una reacción un poco tardía y al final de este tramo, digamos, empezaron a tener una postura más jugada a la hora de tratar de aislar a Rusia financieramente y sobre todas las cosas poner en discusión las exportaciones de gas, que va a traer un dolor de cabeza no solamente a Rusia, sino a Europa, inclusive a Estados Unidos. Entonces hay un escenario de convulsión que en el medio tiene rondas de diálogos e intentos de mediación que no funcionan, que no tienen éxito, y que bueno, y que nadie pareciera que esté dispuesto a ceder. Recién ahora Ucrania empieza a decir, bueno, a ver, no vamos a entrar a la OTAN, claramente, abre el juego para una tregua con Rusia, pero Rusia no parece estar dispuesto a frenar su ofensiva militar sin las condiciones que propone. Entonces, en ese barullo es muy difícil predecir qué puede llegar a suceder. Ahora, me pregunto, Augusto, en el marco de todo esto, yo creo que Vladimir Putin es muy claro, digamos, y sabe muy bien que donde movía un poco las fichas se le iban a venir en contra, más que nada por la amenaza que representa. Y movió todas las fichas, digo. Él también está previendo que pueda extenderse esta ofensiva. Ayer veíamos lo que ocurrió con el tema Suecia, ¿no? Ahora, Suecia y Finlandia están pidiendo unirse a la OTAN, más allá de sean parte de la Comunidad Europea, no son parte de la OTAN, y esto ya les hizo sobrevolar un avión por arriba, por una de las partes más orientales, si querés, de Suecia. Digo, empieza la amenaza también a hacerse cada vez más latente. Digo, en un punto pareciera como que se abrió una puerta que puede terminar no sabemos dónde también. Absolutamente. Y a eso hay que sumarle, por ejemplo, algo que pasó esta semana de Japón reivindicando la soberanía de unas islas que quedan en la zona este de Rusia, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, estas islas son nuestras, digamos. Y Japón no tiene fuerzas armadas. Ahí, si querés una ofensiva, tenés que apelar a tus aliados. Si tienes unos aliados de Japón y Estados Unidos. Entonces, se abren como pequeñas aristas, ¿no? De conflicto, en donde empiezan a estar todos los aliados de Estados Unidos y Europa en contra de Rusia. Hay muchas puertas que se pueden abrir. Claramente hay muchas puertas que se pueden abrir. Yo creo que hay una línea roja que aún no se ha cruzado, que a esta altura no me animo a confirmar que eso va a quedar así. Hace un par de semanas no lo hubiese pensado nunca posible, pero hay un par de líneas rojas que no se cruzaron, que es, por ejemplo, el cerrar el espacio aéreo de parte de Europa, de parte de la OTAN, que es lo que está pidiendo Ucrania. Lo que pasa que tomar una decisión de impedir
cerrar el espacio aéreo a Rusia, sería meter a la OTAN en la guerra con Rusia. Y ahí el problema es que son todas potencias nucleares. Entonces, si empiezan a coquetear con el poderío nuclear de cada uno, el mundo dura 5 minutos. Entonces, no sé hasta qué punto eso va a suceder o no. La OTAN no está con ninguna intención de avanzar en eso, porque si bien ha movilizado tropas a los aliados del Este, a Polonia, a Rumania, a Estonia, y ha puesto mucha guita en mandar armas. De hecho, Alemania tuvo un drástico cambio, un drástico giro de su política exterior a partir de esta situación, y ellos no mandaban armas a zonas de conflicto, ni se metían. Bueno, ahora pusieron 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros de presupuesto para mandarle armas a Ucrania o a los países aliados de la OTAN que están en la frontera con Ucrania. Entonces, en ese marco es difícil predecir qué va a pasar, pero sí está claro que hay algunas líneas rojas que no se cruzaron. Yo lo que creo es que al menos los países más importantes de Europa, Alemania y Francia, están más con ganas de decirle a Putin. De hecho, han hablado de todos estos días, pónganse de acuerdo, pongan condiciones de negociación y frenemos esto, porque Europa se las ve oscuras. Pregunto, Augusto, en el marco de toda esta circunstancia que se está dando, digamos, ¿no hay ya también, no se ha cruzado una línea roja con las sanciones económicas, digamos, con lo que se ha dispuesto el mundo? Lo decía el otro día uno de los ministros de Putin diciendo, esto ya es una declaración de guerra. Digo, ¿también ahí no aparece en este nuevo mundo, estas nuevas guerras, digamos, desde lo tecnológico, lo informático, que también hubo de eso, y lo económico, digamos, ya es un ataque en sí mismo? Sí, absolutamente. Hay una declaración de guerra a la hora de avanzar, porque al principio las sanciones eran sanciones que, digamos, esperables, ¿no? Pero después la sanción de sacar a Rusia del SWIFT y obligarlo a buscar alianzas en materia de cómo, para hacer transacciones financieras. Vos cuando sacás a un país del SWIFT, lo aislás de todo tipo de transacción financiera con otro país. Entonces, ahí ya tenés una medida que hasta la primera semana de la guerra no había sucedido. Y la otra es meterse con la exportación de gas. A ver, el 40% del gas de Europa depende del 40% del gas ruso. Digo, hay una situación muy fuerte. Entonces, hay declaraciones, las sanciones son declaraciones de guerra, no hay ninguna duda de eso. Y me parece que es muy difícil pensar de qué manera van a poder retroceder cada uno de ellos, ¿no? Digamos, de hecho, fíjense hasta qué punto Estados Unidos, por ejemplo, que quiere ir por todo contra Rusia, que termina generando una alianza con Maduro o una alianza, no, un acuerdo con Maduro en Venezuela para poder volver a comprarle petróleo y normalizar la relación con Venezuela. Fíjate hasta qué punto Estados Unidos fue cambiando la lógica. Entonces, en ese marco, que además eso es sacarle un aliado a Rusia también en América Latina. Entonces, ¿hay declaraciones de guerra? Sí. Pero todavía me parece que hay ciertas líneas que no se han cruzado. Insisto con esto. Si la OTAN, y ahí está, me parece que lo que faltaría, si decís, bueno, ya está listo, muchachos, nos quedan 24 horas de vista la película, no mire para arriba. Claro. Está, digamos, esperemos que caiga, que aprieten el botón y que nos destruyamos. Pero lo que estaría faltando es que la OTAN tenga una presencia militar en Ucrania mucho más frontal de la que estamos viendo ahora. Ahora no hay una presencia militar, no hay un enfrentamiento militar de la OTAN con Rusia hoy, digamos, porque involucrar a la OTAN sería, primero, terminar con Ucrania siendo un país, un estado fallido, digamos, porque digamos, es imposible que Ucrania sobreviva a ser el teatro de operaciones de una pelea de casi todas las potencias nucleares, bueno, casi todas, porque China no estaría involucrada del todo, pero con todas las potencias nucleares del mundo, digamos. O sea, un país como Ucrania siendo sede de eso, la verdad que no tiene mucha expectativa de seguir siendo lo que conocimos, digamos. Entonces, eso por un lado. Y después, nada, es lo que decía antes, hay un poder, supuestamente que todas las potencias tengan armas nucleares, era la garantía de que ninguna se iba a destruir, ¿no? La garantía de estabilidad y de paz, todo muy entre comillas, ¿no? Entonces, esas líneas rojas todavía no se cruzaron, pero sí está claro que en el último tramo de la guerra, Estados Unidos y Europa están avanzando con que para Rusia es una declaración de guerra, y eso me parece que es difícil de revertir. Claro, pregunto, Augusto, porque digo, desde el análisis como parte de una sociedad, me incluyo que miramos
la mayoría de los medios occidentales, digamos, y la información no llega por ahí y ciertamente está parcializada, por más objetividad que pueda haber. Pregunto también por qué en la Argentina, que nos gusta la dicotomía permanente, ¿no? El Boca River, el Racing Independiente, digo, el Soda Stereo Redondos, permanentemente estamos en esta dicotomía, ya se tomó postura, ¿viste? La bandera de Ucrania o la bandera rusa o ¿viste? Estas cuestiones como si no hubiesen pasado 70 años, ¿no? De la etapa aquella de la Unión Soviética versus capitalismo, ¿no? Digamos, en esa cuestión, como si eso no hubiese pasado ya el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se toma postura en eso. Y yo veo, por ejemplo, a Putin más cercano a lo que sería antes Occidente, o sea, más de derecha, si querés, y a Ucrania incluso un sector más progresista, si querés, en el sentido más ideológico, buscando una vuelta. Digo, ¿cuánto hay de eso? Digo, ¿cómo se lee esta cuestión? Porque veo a muchas personas por ahí levantando la bandera de la Unión Soviética, me parece que no tiene nada que ver. Bueno, yo particularmente, mi humilde sugerencia siempre es que no compremos héroes y villanos de Marvel, y no dividamos el mundo entre buenos y malos, porque no existe eso, digamos. Es así. Putin es un líder nacionalista con elementos autocráticos muy fuertes, que es un enemigo de Estados Unidos, no hay ninguna duda, que busca consolidar su propio liderazgo como potencia hegemónica. Él quiere reconstruir la idea de la Gran Rusia, que tiene elementos parecidos a la Unión Soviética, pero está lejos de ser el comunismo de la Unión Soviética, desde el punto de vista de potencia hegemónica, ¿no? De imperio, ¿no? En palabras más. Entonces, Rusia defiende sus intereses. En el caso de Ucrania, digo, me parece que Zelensky es un outsider, es un tipo que venía de la actuación, y que lo que está pasando con Zelensky ahora, independientemente de cómo los medios lo presentan, ¿no? Si hay una cosa de marketing o lo que fuera, que puede suceder, como pasa en toda guerra, que siempre hay este tipo de construcciones comunicacionales, pero lo que sí hemos visto en Zelensky es un liderazgo, no, yo no lo defendía progresista ni mucho menos, pero sí un liderazgo fuerte y presente en medio de una guerra, ¿no? Me parece que en ese sentido Zelensky ha mostrado atributos que uno no esperaba ver, ¿no? Digamos, para un tipo del perfil de él. Entonces me parece que en estas dicotomías que se presentan, me parece que no tienen demasiado sentido, porque lo que hay que entender primero es qué es lo que pasa, digamos, qué es lo que defiende cada uno y qué es lo que cada uno está dispuesto a hacer. Digo, después, si es verdad que si hubiese sido la guerra en Estados Unidos, la invasión de Estados Unidos en Irak, se hubiese cubierto de diferente manera, o la suspensión en la FIFA del Mundial de Rusia, o todas esas cosas que están pasando, y hay un sesgo que dice, bueno, entonces vamos a ir a jugar un mundial a Qatar en donde no dejan entrar a las mujeres, qué sé yo, digo, están violan los derechos humanos. Entonces digo, hay como una cosa medio de sobreactuación, lo que corre por fuera del enfrentamiento bélico y político, que sí es medio extraño, digamos. Pero sí, yo digo, como pasa con esto, hemos hablado mucho de otros conflictos, y no hay que dividirlo entre buenos y malos, porque acá no hay buenos y malos, no hay santos ni demonios ni héroes y villanos de Marvel. Lo que tenemos que entender es qué es lo que está pasando y qué intereses se defienden cada uno. Y después, a ver, hay cosas que son objetivas. Hubo una invasión, claro, y hubo un invadido. El invasor es Rusia, el invadido es Ucrania. Después, si te cae mejor Rusia o te cae mejor Ucrania, eso es otro cantar. Pero en términos objetivos, es lo que pasó. Una invasión de un ejército a otro país. Entonces, ahí me parece que no hay mucho para discutir. Una invasión condenable, ¿no? Por tal motivo, ¿no? Digamos, como todas las invasiones, absolutamente. Una invasión significa vulnerar la integridad territorial de otro país. Claro. Y eso hay que condenarlo siempre, sea Rusia, sea Estados Unidos, sea China o sea el país que sea. Y mucho más ahora que estamos viendo millones de personas que se están yendo de Ucrania, gente que la pasa mal, ataques a hospitales infantiles, caídas civiles. Digo, hay un montón de cosas que ya en la guerra, los heridos de la guerra, los víctimas de la guerra, los muertos de la guerra, o las consecuencias de la guerra, ya después no importa si vos sos de izquierda o de derecha. Me parece que lo que tenés que ver es lo que está pasando. Entonces, en ese marco no hay mucho más para discutir.
Seguro. Augusto, una última, bueno, no tenemos más tiempo y además agradeciéndote también por esta generosidad de siempre. Mencionaba un libro que había hecho el profe Olivera, quien habrás conocido seguramente, ¿no? Que se llamaba Un Mundo Difuso, tratando de explicar esa década donde en el medio estuvo, o donde a comienzo de esa década estuvo la situación de las Torres Gemelas, donde cambió el mundo, ¿no? Y el mundo es difuso y va a seguir siéndolo seguramente. Pero entramos ante una nueva etapa, un nuevo capítulo de ese libro. Mirá, yo lo tengo el libro del profe Olivera. Le mando un saludo a Rosana, a su compañera. Yo creo que es una continuidad de todo eso. Yo creo que el mundo entra en una... a partir de lo que pasa con las Torres Gemelas y la invasión estadounidense en Irak, más algunas, y Afganistán, Irak después, más algunos otros elementos que se fueron generando, ¿no? Que hacen a la idea del mundo multipolar, digo, el fin de la hegemonía estadounidense, ¿no? Digamos, ese escenario que se abre en fines de los 90, principios de los 2000, digamos, con China, con Rusia, la Organización para la Cooperación de Shanghái, empieza a haber estructuras nuevas, ¿no? A las que ya conocíamos. Me parece que eso es una continuidad, digamos, lo que está pasando ahora es una continuidad de lo que planteaba el profe Olivera en ese libro, porque lo que estamos viendo son etapas del conflicto, etapas de la crisis mundial, estamos viendo diferentes etapas. Ucrania en el 2014 fue una etapa de la crisis mundial, Siria en el 2011 fue una etapa de la crisis mundial, en donde vos ves todas las potencias involucradas, más directamente o menos directamente, pero todas tratando de consolidar su posición dominante sobre el mundo, y lo que está en juego es quién lidera este mundo, digamos. Es una puja por la hegemonía del mundo. Entonces, en ese marco, me parece que hay una continuidad de este mundo difuso que hablaba el profe, pero que además puede seguir teniendo diferentes episodios, ¿no? De la crisis. Y siempre lo que hay que ver, y esto también como una sugerencia, ¿no? Siempre hay que ver cuando hay algunos conflictos que uno cree que son países perdidos, bueno, ¿quiénes son las potencias interesadas? ¿No? Cuando hablamos, por ejemplo, no sé, del Mar de la China, en donde vemos que aparecen barcos militares y qué sé yo, chinos, estadounidenses, bueno, ¿cuáles son los recursos que están en juego? ¿Quién disputa la soberanía de esos territorios? ¿Quiénes son los aliados de los que están enfrentados? Bueno, todo eso siempre está vinculado con las diferentes etapas de la crisis mundial que es la que estamos transitando, me parece. Augusto, un abrazo y gracias por estos minutos. Abrazo grande, como siempre. Augusto Taglioni, analista internacional, periodista, muy generoso con nosotros, que nos permite conocer todas estas cuestiones. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Este verano, disfruta de manera responsable. Mantén limpia el agua de tu pileta. Podés diluir 4 tapitas de lavandina común en una botella por cada 1000 litros de agua, o utilizar una boya flotante con pastillas de cloro. Cubrila durante la noche. Utiliza una red para retirar los residuos. Sumate a la temporada de conciencia. Cuidemos el agua. Son tiempos difíciles, como hemos hablado al comienzo y como escuchábamos recién con respecto a la situación internacional. Y tan difícil es el tiempo que nosotros también nos hemos quedado sin tiempo, así que los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan buena noche, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata.